Les saludo en el nombre del Señor a cada uno. Me estaba acordando de las palabras de Carolina que mencionaba la semana pasada, que decía que en tiempos de vacaciones la iglesia estaba más o menos vacía. Pero no ha sido así en este año. Hemos tenido una muy buena asistencia en general. Saludo también a aquellos que están viéndonos a través de nuestra transmisión en vivo. Hace un par de semanas tuve el gusto, el privilegio de estar en la Junta General de nuestra corporación como delegado. En esa ocasión también estuvo nuestro diácono, nuestro primer diácono, Iván Castillo, aprovechando la oportunidad en que despedíamos como Junta General al pastor Elías y a otros 3 pastores que se acogen a retiro. La Junta General está compuesta por todos los pastores y delegados de nuestra corporación a lo largo del país. Fue un momento muy emotivo. Hacía muchos años que no participaba de esa Junta General y el Señor me bendijo en esta oportunidad para poder también estar ahí despidiendo a nuestro pastor, que predicó un mensaje para aquellos que lo vieron realmente imponente. Creo sinceramente que se estaba guardando los mejores mensajes para el final. Fue un muy buen mensaje en el tema o en la línea del tema de la Junta, que fue el Espíritu Santo y el ministerio pastoral y cada uno de nosotros. En esas reuniones, en los devocionales de la mañana antes de partir las sesiones, ministró el misionero Marcos Bolstad, de larga trayectoria en la Alianza en Chile y en varios otros países. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención, porque dijo que cuando Jesucristo, nuestro Señor, fue bautizado, muchas gracias, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y la verdad es que uno se queda con esa imagen y enmascara probablemente todo lo que hay detrás de ese mensaje. Lo cierto es que hasta ese momento el Señor no había hecho nada. No había predicado, no había hecho un viaje misionero, no había hecho milagros, no había hecho absolutamente nada. Y el Padre ya estaba complacido con él. Es un potente mensaje para nosotros, porque muchas veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para complacer al Señor. Muchos méritos, mucho trabajo. Pero desde el momento en que el Señor nos sella con su Espíritu, ya estamos para Él. Somos motivo de complacencia. Así que es un aliciente para nuestras vidas. Me preguntaba Miguel Palacios en la mañana, antes del culto, ¿dónde me siento? Me dijo, ¿atrás o adelante? ¿Dónde duelen menos los palos? La verdad es que yo creo que si la palabra no golpea nuestros corazones, no tiene ningún sentido. Tiene que doler. Porque la palabra es viva y está hecha para moldearnos y disciplinarnos. Pero prometo ser indulgente en esta mañana. Billy Graham relataba la siguiente situación que vivió junto a uno de sus pequeños hijos mientras caminaba. Accidentalmente pisaron un hormiguero. Y las hormigas, desesperadas por ese ataque feroz, actuaron como ejército, como actúan ellas, unas tomando los huevos sobre su espalda y llevándolos a un lugar seguro, otras trasladando el alimento que guardan tan celosamente y con tanto afán durante esta época de verano para el invierno, otras trataban de contener el caos en el que se habían
que se había introducido en su sistema, en su hormiguero, y otras definitivamente estaban muertas. Entonces el niño pequeño le dice: padre, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudarlas, míralas, están desesperadas. El padre le dijo: no podemos hacer nada, somos demasiado grandes, nuestros dedos no entrarían en el hormiguero, introduciríamos más destrucción que ayuda. Y luego él reflexionaba sobre esto y decía que más o menos así, en algún lugar de la eternidad, esta misma conversación la tuvo el Padre con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, al ver el caos en el que estaba sumergida la humanidad, tratando de solucionar sus problemas, sus dolencias, acercarse a Dios de una u otra manera, dijo: Padre, yo iré, me haré como uno de ellos, viviré entre ellos y les enseñaré el camino de regreso a ti. Eso se cumplió hace poco más de 2000 años y el evangelista Juan lo relata muy bien. En los primeros versos ya del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pero en el verso 14 dice: y aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De modo que necesitamos recordarnos a nosotros mismos que tenemos un Salvador que es todo Dios y que fue además todo hombre, toda persona humana, y que sabe y entiende lo que es vivir en una naturaleza como la suya o como la mía. Debido a su naturaleza divina, nosotros lo adoramos. Y debido a su naturaleza humana, nosotros nos acercamos a Él. Con esta introducción quiero dejar en su mente y en su corazón dos preguntas. La primera es: ¿qué importancia le asigna usted en su vida a la oración y a la lectura de la Biblia? Y la segunda, diría que estas dos prácticas, la lectura y la oración, ¿son una prioridad en su rutina diaria? Déjeme decirle que no hay mejor tiempo invertido en nuestras vidas que aquel en el que estamos a solas con el Señor. No lo hay. Esto es lo que llamamos nosotros el tiempo devocional. Devocional viene de devoción, y devoción significa prontitud con la que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Es así. A veces nos desanimamos pensando que tener un devocional implica largas horas o extensos minutos y que no seremos en definitiva capaces de realizarlo entre nuestras labores del día a día. Nos levantamos corriendo, corremos todo el día y llegamos a la noche exhaustos. Nos enredamos quizá pensando en largas oraciones adornadas con un exquisito lenguaje litúrgico y que mientras más repitamos nuestras peticiones, nuestras necesidades y nuestras alabanzas, más vamos a ser escuchados por el Señor. Y eso es a lo que el Señor se opone. Debemos volver al Sermón del Monte y repasar lo que Jesús enseñó tocante a la oración. Podríamos comenzar con una pequeña oración, con una lectura de un verso y pedirle al Señor que nos ilumine durante el día y nos enseñe qué tiene para nuestro corazón en esa pequeña lectura. Y ya estamos teniendo un devocional. Podríamos señalar muchas razones por las que esto es tan necesario para nuestras vidas. Estoy seguro que si a cada uno de ustedes le doy la oportunidad, cada uno encontraría una razón válida por la cual es necesario y es importante que hagamos esto.
pero en esta mañana solo quiero señalar una de ellas, y es estar preparados para el momento de la prueba. Alguien dijo en una oportunidad, si usted en este momento no está pasando por una prueba, significa o que salió recién de una o está por entrar a otra. Porque si hay algo que vamos a tener en esta vida, son pruebas y dificultades. Eso el Señor lo firmó, lo dio por escrito en su palabra. Pero para eso debemos estar preparados. Le invito a que meditemos juntos esta mañana en esta reflexión bajo el título Preparados para la medianoche. Y para eso vamos a leer ahí en la palabra del Señor un relato en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, de los versos 25 al 29. Dice así: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver la puerta de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Vamos a poner en contexto esta historia que acabamos de escuchar o leer. Hay un viejo dicho que dice que un texto fuera de contexto no es nada más que un pretexto. Así es que para que no suene a pretexto lo que voy a decir, vamos a leer y entender el contexto. Esta historia que se narra acá ocurre al inicio del segundo viaje misionero de Pablo. En ese viaje lo acompañan 3 personas. Uno es Silas, que está mencionado en el relato. El otro es Lucas, el autor del libro de los Hechos, el escritor del libro de los Hechos y del Evangelio que lleva su nombre. Y también los acompaña un joven que conocieron en Listra al principio del viaje, del cual habían dado muy buen testimonio los hermanos. Su nombre era Timoteo. Y bueno, Pablo escribió después 2 cartas a Timoteo, preciosas cartas que tenemos en la palabra.
Ellos inician este viaje y llegan a una parte de Grecia que se llama Filipos. 30 años después de esta experiencia, Pablo le escribiría una carta a la iglesia de Filipos que nosotros conocemos como los filipenses, la carta a los filipenses, cuando ya estaba conformada más fuertemente o firmemente la iglesia. El hecho es que llegan a ese lugar y encuentran a esta niña que los persigue, a una muchacha esclava, y ella, con ese espíritu de adivinación que tenía, reconocía que ellos eran hijos del Dios Altísimo y predicaban el Evangelio. En un principio a Pablo y a Silas y al resto de los misioneros no les causó gran problema, pero en un momento dado Pablo se hartó de esta situación, se paró frente a ellas y le ordena al espíritu que la deje. Al instante el espíritu la dejó, pero sus amos se dieron cuenta que habían perdido la fuente de su ingreso, porque la usaban para eso. Por lo tanto, capturan a Pablo y a Silas, y es interesante porque de los 4 solamente toman a 2, y esto podría tener una explicación, porque Lucas, de quien se habla muy poco de su origen, se cree que era gentil, era médico. Pablo de hecho lo menciona como el médico amado. Timoteo era de madre judía, pero de padre griego. Por lo tanto, los únicos judíos en su forma de hablar, de vestirse, eran Pablo y Silas. Y a ellos son los que los toman y los arrastran literalmente hasta los tribunales. Cuando explican a los jueces el por qué los traían, los jueces ordenan quitarles la ropa y azotarlos. Después de que los azotaron mucho, acá no estamos hablando de un par de palmadas, estamos hablando del ejército romano. Hay que recordar que Grecia en ese momento era dominada y subyugada por el ejército romano, por el imperio romano. Y los romanos tenían una forma de guerra y disciplina terrible. Lo vivió en carne propia nuestro Señor Jesucristo. Los azotaron mucho y le mandaron al carcelero de la cárcel de Filipos que los custodiara con la mayor seguridad. Entonces él los puso al fondo de la cárcel, en el calabozo del fondo, y para asegurarse los ató en el cepo, este instrumento de tortura en que le fijaban los pies a unos maderos y que según la historia tenía varios orificios de tal manera que a merced del verdugo podrían ser puestos en posiciones realmente dolorosas. Sin embargo, a medianoche, a eso de la medianoche, en el verso 25 dice que Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Qué es la medianoche? La medianoche es la mitad de la noche. A esta altura usted probablemente estará pensando en postularme al Salón de Grandes Pensadores, ¿cierto? Por lo que acabo de decir, pero tiene una explicación. La medianoche es la parte más oscura de la noche. Cuando se llega a la medianoche, porque por convención nosotros decimos medianoche, son las 12 de la noche, las 0 horas, esa es nuestra convención, pero la medianoche científicamente es el punto más oscuro de la noche. En ese punto preciso, la noche ya no gana más terreno, empieza a perderlo. Y poco a poco empieza a clarear, a amanecer hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Por lo tanto, a la medianoche, en el momento más oscuro de la vida de Pablo y Silas, ellos en lugar de murmurar, en lugar de quejarse,
comenzaron a orar, comenzaron a cantar himnos al Señor. Muchas veces me he preguntado cómo habría reaccionado yo en esta situación y tristemente debo reconocer que probablemente habría murmurado y me habría quejado. ¿Acaso no lo he hecho en situaciones mucho menos dramáticas que esta? ¿No he dicho que esa o aquella situación para mi vida es injusta? Y con ello le estoy diciendo a Dios que es un Dios injusto. Porque creo firmemente que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y he tenido que doblar mis rodillas y decirle, Dios, perdóname. Porque tú mandas en tu palabra a no murmurar, a no quejarnos. Y este ejemplo golpea profundamente mi vida porque sí he sido un quejumbroso y un murmurador. Pero la gracia de Dios permite corregir este tipo de cosas. Ellos respondieron con adoración, levantaron su voz en adoración. La cárcel se sacudió producto de un terremoto. Qué casualidad, ¿no? Justo un terremoto en ese momento. Se soltaron las cadenas de todos los presos, se abrieron las puertas, y alguien podría opinar que debido al terremoto pasó todo esto. Debido a que ellos también adoraron, Dios entonces los liberó de la cárcel. Pero el Salmo 22 que acabamos de leer dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. En 2 Corintios 2:17 dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por lo tanto, Pablo y Silas no se rindieron a la situación, no tiraron la toalla, sino que levantaron su voz en oración y en cánticos. Dios no los sacó de la cárcel, Él entró en la cárcel. Dios descendió a un ambiente donde es alabado, donde es glorificado, donde es adorado, pese a las crueles circunstancias en que Pablo y Silas se encontraban. De modo que cuando su presencia entra en la cárcel, las cadenas se sueltan, las puertas se abren y su espíritu fluye libremente. En vez de maldecir a los hombres, que es nuestra reacción primaria, ellos decidieron bendecir a Dios. Pero para llegar a este nivel en nuestras vidas, necesitamos estar preparados. Ahí es donde reviste vital importancia nuestra vida devocional, ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo de comunión con Él, donde recibimos una dosis extra de la frescura de la unción de su Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Cómo hacemos esto? Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo quiero centrarme solamente en dos. Una ya la dijimos, vivir vidas devocionales cada día. No cuando tengamos ganas, no cuando tengamos tiempo. Si usted sale de su casa sin encomendar su día al Señor, pensando que luego va a encontrar el espacio de tiempo, no lo va a encontrar. Claramente no lo va a encontrar. Debemos dar a Cristo el tiempo que Él se lo merece. El mismo Señor Jesús nos dejó el mejor ejemplo. El escritor C.S. Lewis dice: nunca hubo un hombre más ocupado que Cristo, y aún así no dejaba de orar.
Piensen esto, aún en la cruz, Cristo seguía orando. A minutos de dejar su vida, producto de la muerte a la que fue sometido por las torturas. Lo segundo es vivir vidas de gozo. El gozo es una virtud, la segunda virtud del fruto del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Cualquiera de nosotros puede ser feliz y estar gozoso en circunstancias agradables, pero el verdadero gozo viene solo desde adentro y es un regalo disponible para los cristianos en todo momento. Hay unos versos acá que los cantábamos cuando éramos niños y jóvenes, que dice que no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza, o el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Está ahí en Nehemías 8:10. Y el Salmo 16:11, el salmista nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando hablamos de plenitud hablamos de abundancia. El antónimo sería escasez. Pero cuando Dios dice que en su presencia hay plenitud, abundancia de gozo, delicias a su diestra para siempre, nos está invitando a buscar en el lugar correcto, no en otro lugar, el gozo que necesitamos para vivir. El escritor de Hebreos, para finalizar, no hay consenso de si era el apóstol Pablo, aunque todo apunta a que por su lenguaje y forma de escribir fue él, pero en definitiva nosotros sabemos que es el Señor el que puso esa palabra. Nos dice en Hebreos 12:2, y ponga atención a esto, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mis queridos hermanos, ninguno de nosotros, creo, ha sido brutalmente golpeado y torturado por proclamar o testificar de Jesús. Probablemente en algún momento sí alguien se haya burlado de nosotros, nos haya dicho que somos ignorantes, que estamos hablando de un Dios arcaico, pero el Señor nos manda a testificar, a hacer apología del Evangelio, de su cruz. Estos hombres, y a veces ocurre que muchas veces caricaturizamos los apremios a los que fueron sometidos los mártires de la iglesia temprana. Siempre que digo esto de temprano me acuerdo del pastor Andrés Estuardo, que decía que no le gustaba usar la palabra iglesia primitiva, porque se veía así como una iglesia cavernícola. Él le gusta hablar de la iglesia temprana. Caricaturizamos muchas veces el sufrimiento de los apóstoles. Hasta lo romantizamos. Y vemos a un Cristo muchas veces puesto en una cruz, con una gotita de sangre cayéndole del costado, con unas gotitas de sangre en las sienes y sus clavos en manos y pies. Y nos olvidamos que el apóstol, los mártires, Jesús nuestro Señor, fue sometido al tormento, a la tortura de un ejército bárbaro, de un ejército compuesto por gente realmente muy disciplinada para llegar a ser lo que fueron. Un ejército brutal. El ejemplo que nos entrega Pablo
y Silas debe ser un llamado a nuestras vidas para que en situaciones muy favorables respecto a esto que vivieron ellos, no nos quejemos, no murmuremos, simplemente alabemos a Dios, porque Él tiene un propósito de gracia que nosotros no lo vamos a entender. La mente de Dios, los caminos de Dios, los planes de Dios, no los vamos a entender. Porque Él dice que cuanto más altos son sus caminos que los cielos sobre la tierra, así también sus pensamientos son más altos que los nuestros. De modo que frente a cualquier dificultad, recuerde a Pablo, recuerde a Silas, que en lugar de murmurar, de quejarse, de llorar y de lamentarse, optaron por orar y por alabar al Dios que podía sacarlos de esa situación. Oremos. Señor.